Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy el profesor Amir, maestro de matemáticas en secundaria. He estado muy ocupado, al igual que ustedes, preparando el próximo trimestre, las actividades de receso escolar y también estudiando en el curso para habilidades docentes en educación media superior. Este canal es un canal de estudio donde abordaremos temas de pedagogía didáctica y divulgación de las matemáticas. En estos meses, 2 meses y medio, estaremos apoyándoles para que tengan un buen resultado en su examen de ingreso. Continuamos. Estudiemos ahora la Ley General de Educación. Esta ley fue promulgada el 30 de septiembre del 2019. Sin embargo, si nos remontamos a la historia, hace 27 años se promulgó precisamente la Ley General de Educación. En aquel entonces se hizo una reforma educativa, ¿ok? Por el tiempo de Carlos Salinas de Gortari. Así que ya llevaba 27 años que sí se hacían algunas reformas a la ley, pero en esta ocasión se derogó la ley del 93 y se volvió a hacer después de 27 años. La Ley General de Educación consta de 11 títulos. Son aproximadamente 67 páginas. Nada que ver, ¿verdad?, con las 6, creo que eran 4 o 6 paginitas del artículo tercero. Aquí son 67 páginas. El título primero habla del derecho a la educación. Segundo, de la nueva escuela mexicana. Tercero, del sistema educativo nacional. Cuarto, de la revalorización de las maestras y los maestros. Quinto, de los planteles educativos. Sexto, de la mejora continua de la educación. Séptimo, del federalismo educativo. Octavo, del financiamiento a la educación. Noveno, de la corresponsabilidad social en el proceso educativo. Décimo, de la validez de estudios y certificación de conocimientos. Décimo primero, de la educación impartida por particulares, es decir, colegios e institutos. Aquí puede ver los artículos que le corresponden a cada uno de los títulos. Bien, comencemos con el título primero del derecho a la educación, que consta de 3 capítulos, que habla sobre algunas disposiciones generales del ejercicio del derecho a la educación y de la equidad y la excelencia educativa. Recordemos que ya no se habla de calidad, aunque realmente eso queremos, ¿verdad? Queremos brindar una educación de calidad para nuestros estudiantes, pero ahora se usa el término de excelencia. Bien, este título contiene 10 artículos, que es más o menos el 6% de la Ley General de Educación. El capítulo primero habla sobre las disposiciones generales y básicamente nos dice que el Estado mexicano va a garantizar la educación y se somete a ciertos tratados internacionales. Estos tratados internacionales son acuerdos en los que se hace un convenio entre países de tal manera que se consoliden en reuniones regionales o internacionales en las que se analiza la situación educativa o social y se establecen líneas de acción y compromisos específicos. Aquí les traigo algunos acuerdos, algunos convenios. Por ejemplo, uno muy famoso es de la Conferencia Mundial sobre Educación, que se realizó en 1990 en Homtien, Tailandia. Se trataba de universalizar el acceso a la educación básica con equidad, adquisición de conocimientos útiles, desarrollar la capacidad de raciocinio, aptitudes y valores y mejorar las condiciones de aprendizaje, ¿verdad? Como nutrición, cuidados médicos, apoyo físico y afectivo. Cuando recién entré a la escuela pública, me tocó ver alumnos que no habían desayunado, pero no habían desayunado porque no tenían para comer. Y eso me llamó mucho la atención. No es como en el colegio, que no desayunan por otro tipo de cuestiones que no quiero mencionar, ¿verdad? Muy bien, continuemos. También en 1996 se dio el famoso informe de Lors, se llama La educación encierra un tesoro, y de ahí vienen los famosos 4 pilares de la educación: saber ser, saber conocer, saber hacer, entre otros. Después tenemos en el 2000 el Foro Mundial sobre la Educación, que se llevó a cabo en Senegal, en Dakar, Senegal. Se ratifican los acuerdos tomados en Homtien en 1990 y se quiere asegurar el acceso de toda la población mundial a la educación básica para el año 2015. También en el año 2000 hubo una declaración de milenio. Entre sus objetivos estaba lograr la enseñanza primaria universal
Y objetivo 3, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Con respecto a la primaria ya estamos bastante avanzados porque prácticamente todos los que entran a la primaria la terminan. También tenemos el Foro Mundial sobre la Educación en el 2015. Bien, hablemos ahora del artículo segundo, donde dice que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Investigué un poquito acerca de qué trata el interés superior de la niñez y eso ya viene dándose desde hace años, por ejemplo, desde 1989 con la Convención de los Derechos del Niño. En nuestra Constitución Política, en el 2011, se incluyó este interés superior en el artículo 4. Dice así: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Básicamente se trata de considerar la necesidad de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Y es un principio bastante importante. Aquí lo dejo en pantalla para si ustedes quieren continuar estudiando. Aquí tenemos un esquema que nos muestra de qué manera se implementaría el interés superior de la niñez en aspectos como educación, identidad, salud, cuidado, protección y seguridad, entre otros. Bien, aquí en el capítulo segundo nos habla acerca del principio de la intangibilidad de la dignidad humana. Investigué un poquito y resulta ser que cuánto estaríamos dispuestos a pagar por tener una nación o un mundo con las siguientes características: que tuviera pleno empleo, que todo el mundo estuviera ocupado trabajando 5 o más horas al día, que todos tuvieran plena alfabetización y profesionalización, que todos supieran leer sin problema de tiempo con el apoyo del Estado, que todos tuvieran acceso a la alimentación, que todos tuvieran servicio de salud. ¿Cuánto vale todo esto? ¿Verdad que la salud es muy valiosa? ¿Verdad que el poder contar con un trabajo es una bendición inigualable? Todas estas características corresponden al valor intangible de la dignidad humana. El derecho de poder tener salud, empleo, alimentación, vivienda, eso es algo muy, muy valioso que todos merecemos. Capítulo segundo también habla acerca de que las mexicanas y mexicanos deben hacer que sus hijos menores de 18 años asistan a las escuelas. Actualmente la Ley General de Educación trata acerca de que los niños asistan desde chiquitos, ¿verdad? Desde los 3 años hasta terminar la carrera a los 23 años aproximadamente. Lo que es la educación inicial de niños menores a 3 años se está fomentando, se está fortaleciendo, pero de momento lo obligatorio es de los 3 a los 23 años. Y bueno, hay 5 principios filosóficos de la educación que se abordan en el artículo 7. El primer principio es que sea una educación universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual. El segundo principio trata de que sea una educación inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras para el aprendizaje y la participación. Por ejemplo, el poder hacer una rampa para un alumno que esté en silla de ruedas y que pueda acceder a un segundo piso, a una segunda planta, entre otras cuestiones. El tercer principio filosófico sería que tengamos una educación pública al ser impartida y administrada por el Estado y no como se daba anteriormente, que era básicamente la gente rica que contrataba un maestro para que diera clases en su casa a sus hijos y no le correspondía la obligación al Estado. Actualmente es obligación del Estado impartir educación de calidad, pues, de calidad, de excelencia. El cuarto principio es que la educación debe ser gratuita al ser un servicio público garantizado por el Estado. Y el quinto principio es que debe ser una educación laica al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.
aunque como ya comenté antes, siempre se mezclan tradiciones, costumbres y ese tipo de cuestiones, pero que debemos respetar la decisión del maestro y el alumno de participar o no en ello. El capítulo 3 habla de la equidad y la excelencia educativa. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. El artículo 9, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona con equidad y excelencia, realizarán, entre otras, las siguientes acciones. Y ahí habla de establecer políticas, de impulsar programas de acceso gratuito a eventos culturales, apoyar a estudiantes de educación media superior y educación superior con alto rendimiento, ¿verdad? Para programas de movilidad académica. En fin, se trata de varios apoyos que se están promoviendo. Bien, vamos al título segundo, que habla acerca de la nueva escuela mexicana. Contiene 5 capítulos, 10 artículos. El capítulo 1 nos habla de la función de la nueva escuela mexicana. El artículo 11 dice, por ejemplo, el Estado a través de la nueva escuela mexicana buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Eso de máximo logro pues lo tenemos desde la reforma anterior. El artículo 13, se fomentará en las personas una educación basada en la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad, la responsabilidad ciudadana sustentada en valores, muy importante esa cuestión de los valores, sin los valores la educación carece de sentido, la participación activa en la transformación de la sociedad, el respeto y el cuidado al medio ambiente y que no estemos tirando la basura fuera de los carros. El artículo 15 nos habla acerca de 10 fines de la educación, lo cual se ha manejado pues ya desde el plan 2011, el plan 2017. Es importante tener en claro a dónde se va caminando la educación, hacia dónde se va dirigiendo. Bueno, pues comentémoslos. Algunos fines de la educación. Primero, contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos. Segundo, fin, promover el respeto irrestricto de la dignidad humana como valor fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad. Tercero, inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. 4. Fomentar el amor a la patria, el aprecio por sus culturas indígenas, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores, símbolos patrios y las instituciones. Investigué un poquito acerca de la igualdad sustantiva y me dice que la igualdad de derechos reconoce que cada persona es titular de derechos fundamentales y reconocidos por la ley. En cambio, la igualdad sustantiva alude al ejercicio pleno de los derechos universales y a la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana. Aquí se trata de que los derechos entre hombres y mujeres, en este caso, sean realmente ejercidos. No solamente se queden en el papel, sino que de verdad haya una igualdad. Sabemos que biológicamente los hombres y las mujeres somos diferentes. Simplemente cuando una mujer se embaraza, bueno, pues anteriormente o algunos trabajos, simple y sencillamente, pues la corren, ¿verdad? Pero debemos considerar que tiene ese derecho a la maternidad y a conservar el sueldo. Entonces no podemos pensar, pues, que hombres y mujeres sean tratados iguales, sino que más bien debemos buscar una igualdad justa para hombres y mujeres. Yo así le entiendo, ¿verdad? Se trata de que si los hombres tienen derecho a salario digno, a votar, si los hombres tienen derecho a incrementar su salario, a promoverse, a ascender en el trabajo, las mujeres también lo tengan, pero ya basta de esa lucha de géneros, ¿verdad? Ambos somos importantes y simplemente debemos recibir ese trato justo, esa consideración para igualar, las oportunidades. Aquí en pantalla aparece un poquito más si gusta leerlo. Bien, el quinto fin de la educación sería formar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos. Aquí pues en Sinaloa debo decir que nos falta mucho eso. A veces estamos acostumbrados a una cultura
pues no voy a decir de qué, ¿verdad? Pero tenemos ciertos a veces héroes, ciertas canciones, corridos, que definitivamente no son una cultura de la paz, sino de la violencia. Así que este punto es importante, este fin de la educación es importante. Sexto, propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, en la independencia y en la justicia. Séptimo, promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de la nación. Octavo, inculcar el respeto por la naturaleza. Noveno, fomentar la honestidad, el civismo y los valores. Décimo, todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país. En el capítulo 3 habla acerca de los 10 criterios de la educación. Ya vimos los 5 principios filosóficos, los 10 fines de la educación. Ahora el artículo 16 nos habla acerca de los 10 criterios de la educación. Esto lo hago para ayudarle en su estudio cuando lo lea este artículo y esta ley se pueda orientar. ¿Cómo será dicha educación que imparta el Estado? Bueno, primeramente será una educación democrática, será una educación nacional, será humanista, promoverá el respeto al interés general de la sociedad, inculcará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, será equitativa, será inclusiva, será intercultural, será integral y será de excelencia. La educación, pues, será de estas 10 maneras diferentes. Así que es importante darles una checadita. En pantalla aparecen para que usted las pueda estudiar. 5 principios filosóficos, 10 fines de la educación y 10 criterios. Capítulo 4 habla de la orientación integral y comprende la formación para la vida de los educandos, así como los contenidos de los planes y programas de estudio, la vinculación de la escuela con la comunidad y la adecuada formación de las maestras y los maestros en los procesos de enseñanza-aprendizaje acordes con este criterio. Artículo 18. La orientación integral considerará 11 aspectos. Y aquí aparece algo como un programa de estudios, como una currícula, una propuesta de asignaturas. Primeramente aparece el pensamiento lógico-matemático, así tiene que ser, las matemáticas primero. No, mentiras, primeramente debe estar la comprensión lectora, ¿verdad? Comprensión lectora, la expresión oral y escrita, también las matemáticas, después el conocimiento tecnológico, uso inteligente de la tecnología, como yo le digo a mis estudiantes, se vale usar calculadora, se vale usar celular, pero hacer uso inteligente, ¿ok? Y no un uso dependiente. También tenemos que se considerará para esta educación integral el conocimiento científico, el pensamiento filosófico, histórico y humanístico, muy importante la historia ahí, las habilidades socioemocionales que se han considerado ya desde el Plan 2017, el pensamiento crítico como una capacidad de identificar, analizar, cuestionar y valorar fenómenos, información, acciones, ideas, etc. El logro de los educandos de acuerdo con sus capacidades, circunstancias, necesidades, los conocimientos, habilidades motrices y creativas, la apreciación y creación artística y los valores para la responsabilidad ciudadana y social. Aquí en habilidades motrices pues entraría educación física. En el capítulo 5 nos habla de los planes y programas de estudio. Ok, dice los planes y programas a los que se refiere este capítulo favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, media superior y normal. Y aquí nos dan algunas sugerencias que debe tener carácter didáctico y curricular diferenciado. Y solamente los libros de texto que se utilicen serán los que sean autorizados por la Secretaría. Aquí en este detalle, pues yo la verdad que sí he usado compendios y libros editados por mí y no autorizados, y pues aquí yo me he hecho infractor de esta parte, pero siempre ha sido por el bien de mis estudiantes. Me gustan mucho los compendios que yo he hecho, pero pues no fueron autorizados por la Secretaría. Ni modo, tachita para mí en esa parte. Aquí nos sigue hablando de los planes y programas de estudio, y aquí nos dice que va a tomar en cuenta la opinión, las sugerencias de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, lo que antes conocíamos como el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ahora es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Recordemos que el INE
publicaba muy buenos títulos, muy buenas investigaciones para nosotros como maestros actualizarnos. Así que es importante que si usted no ha visto esas publicaciones, la vea. Bien, aquí nos habla acerca de que previo a la aplicación de los planes y programas de estudio debe haber una capacitación. Yo recuerdo muy bien, no voy a decir nombre de colegio ni nada, pero yo estaba en un colegio y resulta ser que el supervisor o supervisora, eso fue, si no recuerdo mal, en 2011, donde fue el plan de estudio 2011 y que apenas estaba dándose a conocer en agosto. Pues ya el supervisor o supervisora ya quería que implementáramos el plan 2011. Y no, la verdad es que en las escuelas públicas, según me comentan, se llegó a implementar a partir del 2012, lo cual es lo correcto, es lo que debe de ser. ¿Cómo nos piden implementar un plan de estudios cuando apenas se está dando a conocer? Me acuerdo que fue un rollo porque el libro decía una cosa y el plan de nuevo era otra cosa. Fue muy complicado esto. Dejamos páginas sin usar, en fin. Entonces, aquí aparece en la ley que no se debe de hacer eso. Primero una capacitación y luego ya hay una implementación un año después de que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Cosas básicas, pero que a veces no se cumplen. Bien, nos habla acerca de que los planes y programas tendrán una perspectiva de género. Investigué un poquito de que la perspectiva de género es un tema que puede llegar a ser polémico, okay, no todos podemos estar de acuerdo, pero más que nada se habla lo siguiente, dice, la perspectiva de género se refiere a la metodología y a los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de igualdad de género. Bueno, aquí le echan la culpa a que si naces mujer, entonces tienes un estereotipo social y debes de cumplir con tales y cuales obligaciones y tus aspiraciones deben llegar hasta cierto punto. Si naces varón, entonces tú debes salir a la calle a trabajar. Si eres mujer, debes quedarte en la casa. Le echan la culpa a ese tipo de estereotipos o de especie de prejuicios que hay en ciertas culturas, incluyendo la mexicana. Y bueno, se trata aquí, dice, de hacer una redistribución equitativa de las actividades entre los sexos, ¿verdad? Que haya una justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres. Actualmente ya se da mucho, ¿verdad? De que hay, por ejemplo, conozco el caso de un vecino que es enfermero. Antes pues eran puras mujeres las enfermeras y le hacían burla, pero pues él decidió y se quitó los prejuicios y él entró de enfermero y pues le va bien. Y pues también lo de ser doctora, médico, mujer médico, pues eso tiene que ser aproximadamente unos 100 años de que comenzaron, ¿verdad? Pero actualmente eso ya no es mucho problema, ¿ok? No más que lo que sí, mi punto aquí es este, ¿qué le corresponde enseñar a la escuela y qué le corresponde enseñar a la familia? La mera verdad que yo creo que hay cosas que no se debe de meter la escuela. Yo creo que hay cosas que le corresponde a papá y a mamá enseñar. Los roles familiares, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién lava los platos? ¿Quién cocina? ¿Quién plancha? Esas son cuestiones de familia. Yo acostumbro planchar mi ropa, en ocasiones lavo los platos también, o sea, no tiene nada que ver, pues. Pero yo opino que no deben de decirnos ahora qué debe hacer el hombre y qué debe hacer la mujer, porque sería lo mismo, ¿verdad? La cultura nos dice una cosa, la escuela nos dice otra cosa. Cada familia debe ser funcional y ponerse de acuerdo en ese sentido. Bien, aquí le dejo en pantalla algunas preguntas de que busca la perspectiva de género tratar o abordar. Bien, ya pasamos título primero, título segundo, vamos al título tercero. Es el título más extenso, contiene 59 artículos, aproximadamente la tercera parte de la Ley General de Educación, y nos habla acerca del sistema educativo nacional. Por eso mismo, ¿verdad? Como habla del sistema educativo, algo tan grande, tan extenso, tan amplio, por eso es que abarca la tercera parte. Bien, veámoslo de manera general. Aquí siguen apareciendo los capítulos, son 12 capítulos los que aborda.
El capítulo 1 habla de la naturaleza del sistema educativo nacional. Nos dicen cuáles son los tipos de educación, que es la básica, media superior y superior. Se da en modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta. Yo trabajo en una secundaria nocturna, la cual es escolarizada. Y siempre yo les sugiero a mis estudiantes que continúen ahí. Es decir, algunos se van tal vez por una opción de secundaria abierta o prepa abierta. Yo no creo que sea lo más recomendable a menos que tenga la necesidad de trabajar. Dice, la educación básica está compuesta por nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria. Y aquí nos vienen todos los tipos que incluye la educación básica. Yo trabajo en pura secundaria y específicamente en secundaria general, y también trabajo en una secundaria para trabajadores, como les comento. No tengo el gusto de trabajar en telesecundaria, pero conozco maestros muy capaces que trabajan ahí. También habla de los niveles de bachillerato. Ahí, pues yo he trabajado en bachillerato general, que es el que manejan en los colegios. De hecho, mi primer trabajo fue en una prepa, en un colegio, y me gustó mucho, me gustó bastante. Hubiera seguido en bachillerato, no sé por qué tuve una mala experiencia con una directora de preparatoria, ¿verdad? Que no sentí valorado mi trabajo, pero todo es para bien. Desde entonces ya llevo 14 años en lo que viene siendo secundaria. Y bueno, aquí nos habla el artículo 47 de lo que es la educación superior. ¿Okay? Dice, las instituciones podrán incluir además opciones de formación continua y actualización para responder a las necesidades de la transformación del conocimiento y cambio tecnológico. Yo he tomado cursos en universidades de Puebla, de Durango, de Nuevo León, y en otros videos les compartiré las opciones que hay para que usted pueda aprovecharlas. Capítulo 5, fomento a la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación. Muy importante poder tener acceso aquí a la tecnología, al internet. Me ha tocado trabajar en secundaria donde no llega el internet, faltan los repetidores, ¿verdad? Falta poder tener mayor cobertura en la escuela. El capítulo 6 habla de la educación indígena. Aquí les puse una hermosa imagen de esta niña indígena. Dice que es una niña indígena de Oaxaca, y pues es muy importante tomar esto en cuenta. Aquí, pues la verdad que he trabajado más que nada en el medio urbano. Me tocó trabajar también en Guamúchil, que es una ciudad chiquita, y ahí llegó una niña del sur y pues le hacían burla, de cierta manera, le hacían bullying por su modo de vestir. Y eso pues no debe de suceder, ¿verdad? No debemos criticar porque si tiene color de piel, si tiene pecas, ¿verdad? Si tiene lunares como yo que tengo muchos lunares aquí, no, pues recibiría muchas críticas, o que estoy peludo, no sé, cosas así. Capítulo 7 de la educación humanística. Dice que la educación que imparte el Estado se promoverá un enfoque humanista. Eso es lo que está rescatando actualmente el gobierno federal, el cual favorecerá en el educando sus habilidades socioemocionales que le permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona. De igual forma, para resolver situaciones problemáticas de manera autónoma y colectivamente, aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones concretas de su realidad y desarrollar sus actitudes y habilidades para su participación en los procesos productivos, democráticos y comunitarios. Aquí nos sigue hablando más acerca de la educación humanista y específicamente de la creación y difusión artística. También nos habla en el capítulo 8 de la educación inclusiva en todos los tipos y niveles para favorecer el máximo logro de aprendizajes, desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad, entre otras cuestiones. Capítulo 9 nos habla de la educación para personas adultas. Bueno, conozco a gente mayor, ¿verdad?, que ha tenido esa opción de la familia. Me ha tocado conocer y han salido adelante, terminado la secundaria, ¿verdad? Muy bien, y han aprovechado esta cuestión. Capítulo 10 del educando como prioridad en el sistema educativo nacional. Y aquí vamos a leer los derechos que tienen los estudiantes, los educandos, las niñas, niños, adolescentes
y jóvenes. Derecho número 1, recibir una educación de excelencia. Y aquí ya está canijo, ¿verdad? Ya es una exigencia para nosotros. Me refiero que es un compromiso muy grande para nosotros. Recuerdo cuando recién entré a la escuela pública en el 2013, estaba estudiando lo que es el perfil de egreso de las normales. Y eran, sí, como unas 5 dimensiones, algo así. Y la verdad que después de que leí eso, dije yo que, wow, se espera mucho de nosotros como maestros. La verdad es que somos unos profesionales, somos personas dedicadas, no somos perfectos, pero la verdad es que se demanda mucho de nosotros. La sociedad espera mucho de nosotros hoy en día. Bien, el segundo derecho de los, bueno, yo en mi caso son adolescentes, es ser respetados por su integridad, identidad y dignidad, además de la protección contra cualquier tipo de agresión física o moral, verbal, etc. Número 3. Recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de su personalidad. 4. Ser respetados por su libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Así es, no avasallar, no amedrentar, no obligar. 5. Recibir una orientación educativa y vocacional. Derecho 6. Tener un maestro frente al grupo que contribuya al logro de su aprendizaje y desarrollo integral. No andar cambiando, que empieza uno, a los 2 o 3 meses viene otro, a los 2 meses viene otro, y a la semana viene otro, como ha pasado con ciertos familiares que conozco. 7. Participar de los procesos que se deriven en los planteles educativos como centros de aprendizaje comunitario. 8. Recibir becas y demás apoyos económicos, priorizando aquellos que tengan situaciones económicas y sociales adversas. 9. Participar en los comités escolares de administración participativa. Y 10. Los demás que sean reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que no se encuentren aquí. Así que nuestros estudiantes tienen todos estos derechos. Hay que repasarlos, hay que aprenderlos, hay que memorizarlos. Bien, el capítulo 11 habla tecnología de la información y comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. El capítulo 12 nos habla acerca del calendario escolar. Bien, ahora pasamos a el título cuarto. Son nada más 8 artículos y nos habla acerca de la revalorización de las maestras y los maestros. El capítulo 1 nos habla acerca del magisterio como agente fundamental en el proceso educativo. Ya hemos escuchado, ¿verdad?, que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Está escrito y pues en muchos casos se cumple, ¿verdad?, en la sociedad este aprecio, esta estima hacia nuestro valor. Bien, pues aquí aparecen otras cuestiones relacionadas con el magisterio, ¿verdad? Como priorizar su labor pedagógica, promover su formación, capacitación y actualización. El sexenio anterior solamente hubo una capacitación así masiva, como en el 2017, pero bueno, de manera estatal, formación continua, a través de los centros de maestros, promueve la capacitación año tras año. El capítulo 2 del fortalecimiento de la formación docente, dice que el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, en especial a las normales, ¿verdad? Y aquí continúa hablando al respecto. Bien, continuamos avanzando. Muchas gracias por su paciencia. Esta ley está bastante extensa. Prometo hacer videos más cortos, pero esta ley sí nos implica bastante tiempo. Bien, el título quinto habla de los planteles educativos. Solamente son 5 artículos. El capítulo 1 habla de las condiciones de los planteles educativos para garantizar su idoneidad y la seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El capítulo 2 habla de la mejora escolar y aquí nos recuerda un aspecto que son los elementos de la normalidad mínima de la operación escolar. Yo
Pues aprendí eso allá en el 2013, cuando estaba entrando a la escuela pública, y aquí aparece la publicación donde se incluye la cuestión de la normalidad mínima, que fue en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar en agosto del 2013. En pantalla aparecen los 8 rasgos de la normalidad mínima. Les digo una cosa, a mí me escribieron un montonal, por no decir otra palabra, me sirvieron mucho. Son tan sencillitos, son cosas tan básicas, pero que a veces se nos van de las manos, a veces por una razón u otra no las cumplimos. Les voy a dar lectura. El primer rasgo es: nuestra escuela brinda el servicio educativo durante todos los días establecidos en el calendario escolar. Todos los días haya servicio. Todos los grupos tienen maestros todos los días del ciclo escolar. Eso con mi hijo no se ha cumplido por una razón u otra. Todos los maestros inician puntualmente sus actividades. Yo por lo regular inicio puntualmente, ¿verdad? Pero es una cuestión que no se nos debe olvidar. Esto también incluye, por ejemplo, el tomar lista, pues. Llegar con la mentalidad de, bueno, voy a tomar lista rápidamente, o mejor aún, voy a poner el trabajo para que saquen su cuaderno, tomen nota, etcétera, explico, y después tomo lista. La puntualidad, desde mi punto de vista, tiene que ver con aprovechar el tiempo de la mejor manera. No solamente con llegar a tiempo, sino aprovechar el tiempo de la clase. Todos los alumnos asisten puntualmente a todas las clases. Me recuerda un grupo de segundo de secundaria que se estaban pinteando mucho las clases, y me da mucho gusto que pues algunos reprobaron, pero hay otros que se recuperaron y están con una mejor actitud y ya están a punto de graduarse de la secundaria. Todos los materiales están a disposición de cada estudiante y se usan sistemáticamente. Ahí sí, pues yo creo que cada maestro debe poner de su parte. Yo lo que hago es que hay materiales que me donan, los compro, a veces paso charola, $1 para comprar reglas, $1 de manera voluntaria si gustan. Ya sabemos que la educación es gratuita, pero buscamos las maneras para que nadie quede excluido de los materiales. ¿Okay? Aclaro que si nadie puede dar ni $1 ni nada, de todas maneras tendrá los materiales que son regla, compás, transportador, etcétera. 6. Todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente en actividades de aprendizaje y no en llenar formatos o cuestiones que nos piden que hagamos de un momento a otro. Eso pasa también pues, a veces en los colegios, ¿verdad? Que nos piden las cosas pues de un día para otro, o que en un momento dado quieren que hagamos cierto trabajo. A veces. 7. Las actividades en las aulas logran que todos los alumnos participen activamente en el trabajo de la clase. Se busca que participen la mayoría de los alumnos. Yo sé que no van a participar todos, pero se busca un buen porcentaje de participación, que les llegue, ya sea con una actividad con material concreto, ya sea tal vez un video, ya sea pues manipulando algo que ellos puedan aprender. Y 8. Todos los alumnos consolidan su dominio de la lectura, la escritura y las matemáticas de acuerdo con su grado educativo. Estos 8 rasgos de la normalidad mínima es lo mínimo que se espera para que una escuela funcione de manera adecuada. Así que si usted no los conocía, se los presento, y si ya los conocía, pues se los recuerdo para que los tengamos presentes en nuestro estudio, pero sobre todo en nuestra vida, ¿verdad? Como maestros, presente o futura. Bien, entonces aquí nos habla de que estos rasgos son importantes. Si gusta detener la pantalla para poder leer la información. Bien, título sexto, ahí vamos. Ya vamos. Nos habla acerca de la mejora continua de la educación. Solamente son 10 artículos que están en un capítulo único, que es de los instrumentos para la mejora continua de la educación. Dice: la ley respectiva determinará las funciones de la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación. Título séptimo, del federalismo educativo. Son 6 artículos y nos habla un capítulo único de la distribución de la función social en educación. Básicamente el artículo 113 nos dice qué es lo que le corresponde a la Autoridad Educativa Federal, es decir, pues la SEP, la Secretaría de Educación Pública, qué es lo que le corresponde. El artículo 114 nos habla de las atribuciones que le corresponden
a las autoridades educativas locales, es decir, a las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México, que también es un estado. El artículo 115 nos habla de ciertas actividades que le corresponden a ambos de manera concurrente. El artículo 116 nos habla acerca de las responsabilidades o atribuciones de los ayuntamientos. ¿Ok? Y llegamos ahora al título octavo de esta ley, del financiamiento a la educación. Solamente 7 artículos y un solo capítulo que se titula del financiamiento a la educación. Y pues nos habla acerca de cómo se va a distribuir el gasto. Dice así: el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingreso y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual, en términos de la ley, que el Estado destine al financiamiento en educación pública y en los servicios educativos, garantizando la accesibilidad y la gratuidad en la educación, no podrá ser menor al equivalente del 8% del Producto Interno Bruto del país. Aquí nos pone un límite inferior. De este monto se destinará al menos el 1% del Producto Interno Bruto al gasto para la educación superior y la investigación científica y humanista, así como el desarrollo tecnológico y la innovación en las instituciones públicas de educación superior. Bien, ahora vamos al título noveno de la corresponsabilidad social en el proceso educativo. Aquí son 15 artículos y viene de la participación de los actores sociales. El artículo 126 dice: las autoridades educativas fomentarán la participación de los actores sociales involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el logro de una educación democrática de alcance nacional, inclusiva, intercultural, integral y plurilingüe que propicie el máximo logro de aprendizaje. Artículo 127. Los particulares, ya sean personas físicas o morales, podrán ayudar en el mantenimiento de las escuelas públicas previo acuerdo con la autoridad educativa competente. Artículo 128. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, o sea, derechos de los padres, madres o tutores, los siguientes. Derecho número 1. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años que satisfagan los requisitos aplicables reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y en su caso la educación inicial, en concordancia con los espacios disponibles para cada tipo educativo. Derecho número 2. Participar activamente con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años en cualquier problema relacionado con la educación de estos, a fin de que en conjunto se aboquen a su solución. 3. Colaborar con las autoridades escolares al menos una vez al mes para la superación de los educandos y el mejoramiento de los establecimientos educativos. Formar parte de las asociaciones de madres y padres de familia, si gustan, y de los consejos de participación escolar o equivalentes. Opinar en los casos de la educación que impartan los particulares en relación con las contraprestaciones que las escuelas fijen. Pues aquí no veo que vayan a opinar, ¿verdad? Porque pues si el colegio impone un monto para pagar, pues simplemente habría que pagarlo o buscar otra escuela. 6. Derecho 6. Conocer el nombre del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijos, hijas o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar. Conocer el nombre, cómo se llama cada uno de los maestros, maestras y empleados que trabajan ahí. ¿Cómo la ven? 6. Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a la que asistan sus hijos. Muy importante que conozcan de qué manera va a evaluar cada uno de los maestros. También tienen derecho a conocer los planes y programas de estudio sobre los cuales podrán emitir su opinión
Pueden conocer también el presupuesto asignado a cada escuela, cómo se está aplicando. También pueden conocer la situación, o tienen derecho, mejor dicho, a conocer la situación académica y de conducta de sus hijas. Tienen derecho a pedir una cita con los maestros, maestras, con las prefectas, prefectos. Y 11. Manifestar, de ser el caso, su inconformidad ante las autoridades educativas correspondientes sobre cualquier irregularidad donde estén inscritas sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años. Tienen derecho a manifestarse. Capítulo 3 de los consejos de participación escolar. Aquí vienen dos artículos, en especial el artículo 131 dice: las autoridades educativas podrán promover, de conformidad con los lineamientos que establezca la Autoridad Educativa Federal, la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto garantizar el derecho a la educación. Este fue el artículo que mencionó el secretario, haciendo voz para llamar a los padres y las madres de familia para apoyar en esta contingencia sanitaria. Repito, las autoridades educativas podrán promover la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto garantizar el derecho a la educación. En este caso, las madres y padres o tutores van a tener que hacer la talacha en casa, apoyándose en los libros, en la tecnología, y en ocasiones también con el apoyo del profesor por correo electrónico, o ya sea YouTube u otros canales. Capítulo 4 del servicio social que tienen que prestar los jóvenes para poder para poder apoyar a la sociedad, ¿verdad? Ya sea una escuela, ya sea una comunidad, ya sea una empresa, ¿verdad? Y poder obtener su certificado de bachillerato o la licenciatura. Capítulo 5 de la participación de los medios de comunicación. Ahí le puede poner pausa si gusta checarlo. Bien, ahora título 10 de la validez de estudios y certificación de conocimientos. Son cinco artículos ahí. Y es un solo capítulo que nos habla acerca de las disposiciones aplicables a la validez de estudios y certificación de conocimientos. Pues sería el famoso REBOE. Hace poco me inscribí a lo que es el examen de admisión para educación básica, y hubo por ahí uno o dos, bueno, hubo un diplomado que tomé por 125 horas, pero esa institución ya no está. Entonces, pues aunque fue un buen estudio, ya no me lo toman en cuenta porque ya no está en el padrón de instituciones con registro de validez oficial. Es muy importante esa parte. También debo decirles que pues si estamos pensando en estudiar una maestría o doctorado, sí es importante checar la calidad de la institución. Es mi manera original de pensar, pero también a final de cuentas, con que la institución tenga el REBOE, con eso te va a ti pues validar o hacer que valga el certificado. ¿Sí? Mi opinión es esta, que para poder estudiar en una institución de alto renombre, yo preferiría pedir una beca comisión, y en caso contrario, pues podría ingresar, dadas mis responsabilidades, que trabajo en 3 escuelas, pudiera ingresar a una maestría en otra institución que no tenga tanto reconocimiento, pero que me permita combinar lo que es el trabajo, el estudio y la familia. No sé usted qué opina. Aquí habla también de la apostilla de documentos. Yo tengo un título, lo cual tiene la apostilla, que básicamente es para que tenga validez oficial en otros países. ¿Okay? Desde que me gradué, pues nos dijeron si queríamos que tuviera la apostilla, y dijimos que sí. Bien, y ahora tenemos título 11 de la educación impartida por particulares. Son 36 artículos, 3 capítulos, más o menos es el 20% de la Ley General de Educación. Yo trabajo en un colegio, como les he comentado, y pues la Ley General de Educación
La quinta parte habla acerca precisamente de los colegios e institutos. Y bueno, el capítulo 1 habla de las disposiciones generales. Lo voy a dejar aquí en pantalla, lo puede pausar para poder leerlo. El capítulo 2 nos habla del mecanismo para el cumplimiento de los fines de la educación impartida por los particulares. Igual puede pausar y leer. El capítulo 2 sigue hablando al respecto. El capítulo 3 del recurso administrativo dice en contra de las resoluciones emitidas por las autoridades educativas en materia de autorización y reconocimiento, el REBOE de estudios, pues se puede alegar, se puede poner un recurso administrativo para que la autoridad pueda checar esta cuestión. Y finalmente los transitorios. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Dijimos que se publicó ya por septiembre del año pasado, 2019. Se abroga la Ley General de Educación, como les comenté al principio del video, que se publicó el 13 de julio de 1993. Se abroga también la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, publicada pues ya hace 12 años. A partir de la entrada en vigor de este decreto, se iniciará el proceso para la extinción de lo que se conoce como Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Y bueno, nos habla acerca también de otras disposiciones. Si gusta aquí pausar el video y poder leerlos, estos transitorios. Bien, por último, les agradezco su paciencia. Por último, les dejo aquí 35 elementos a destacar de la propuesta de Ley General de Educación. Allá por el taller que se nos dio el año pasado, en agosto de 2019, sobre la nueva escuela mexicana, todavía estaban como anteproyectos esta cuestión de las leyes. La Ley General de Educación en agosto, en julio-agosto todavía no estaba lista, pero había unos puntos, unos elementos a destacar que seguramente se habían obtenido del acuerdo educativo, mismo que surgió de los foros y los comentarios de maestros, etcétera. Tengo una maestra, una compañera, que fue a uno de esos foros a participar. Y hasta donde yo sé, le pagaron los viajes para ir a dar su ponencia, ¿verdad? Y ser considerada. Bien, pues aquí hay varios elementos, ¿verdad? Que sirvieron como insumos para esta ley. Aquí voy a ir avanzando. Aquí vemos otros elementos, ¿ok? Obligatoria, universal, pública, inclusiva y laica. Muchas de esas cosas pues ya estaban en la anterior ley, la verdad. Pero pues ahora se quiso derogar la anterior. Pues básicamente se derogó todo y quisieron hacer todo de nuevo. Bien, continuamos. Aquí hay otros aspectos. Si gusta pausar el video para poder leerlos. Lo de la cultura de la paz y convivencia democrática, muy importante. Lo de la formación integral, eso ya tiene décadas, amigos. Eso ya tiene muchísimo tiempo. Yo creo que tiene como 100 años esto de la formación integral, pero se trata de que se lleve a la práctica, de que sea una realidad. Seguimos avanzando. Okay, fomentar estilos de vida saludables. Habla acerca de la educación para adultos. En fin, sin otros aspectos. Okay. Seguimos avanzando. Puede pausar el video. Seguimos avanzando. Y pues bueno, de esta manera ya casi estamos terminando este video. Les agradezco mucho su atención, haberse quedado hasta el final del video. Esta es la Ley General de Educación, que habla pues todo el marco normativo, explica a profundidad lo que es el artículo 3º constitucional. Vamos a continuar con ciertos videos de normatividad y los vamos a intercalar ahora sí con videos de estudio de la educación básica y media superior. El siguiente video de normatividad sería la ley reglamentaria del artículo 3º, que hablan básicamente de la mejora continua de la educación. Será mucho más cortito, son como 5 hojas, algo así, muy chiquito. Pero también vamos a ver videos sobre lo que viene siendo
la escuela, los principios pedagógicos de la escuela mexicana, los lineamientos de política pública y pues otras cuestiones. Ya vamos a entrar en materia. Este receso escolar yo no voy a descansar, sino que estaré trabajando con muchas ganas para subir videos, un video diario por lo menos. Les pido que por favor se suscriba al canal, que le dé clic a la campanita y no olvide ponerle la campanita todas para que usted pueda recibir todas las notificaciones. Bien, pues yo la verdad que les doy muchísimas gracias a ustedes por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Muchas gracias por ver este video. Espero haya servido para tu formación profesional. Si te gustó, regálame un like y compártelo con tus colegas en las diferentes redes sociales. No olvides suscribirte al canal presionando el botón rojo y activando la campanita para avisarte cada vez que haga un video nuevo. Siga adelante en esta bella profesión. Saludos y hasta la próxima.